Hola, mi nombre es Mauren y yo soy del equipo de Nadia, Jimena, Andrea y Gustavo. El día de hoy voy a estar presentando nuestro proyecto. Para empezar y dar una pequeña introducción, el sistema locomotor está compuesto por el sistema óseo, el sistema articular y el sistema muscular. En este video voy a estar hablando del sistema óseo y el sistema articular, usando como modelo el esqueleto de un perro que nosotros hicimos. Comenzando por el sistema óseo, podemos decir que está compuesto de células óseas que se derivan de células osteoprogenitoras, las cuales se van a diferenciar en osteoblastos, que como función principal van a sintetizar la matriz ósea y al madurar se van a convertir en osteocitos, los cuales se encargan de mantener el tejido óseo. También están los osteoclastos, que son macrófagos de este tejido, que se encargan de reabsorber y destruir la matriz ósea para remodelar el hueso. Sin embargo, cuando ocurre una fractura, estas células son las que se encargan de unificar el tejido. El conjunto de estas células va a dar origen al tejido óseo. Hay dos tipos, el tejido esponjoso y el tejido compacto. El tejido esponjoso se forma por láminas que están dispuestas de forma irregular y van a ir dejando espacios o huecos entre ellas, dándole un aspecto poroso en donde se va a alojar la médula ósea roja, que es el lugar en donde se produce la formación de células sanguíneas. Mientras que el tejido compacto se encuentra en el exterior de los huesos y se forma por láminas óseas, o sea las trabéculas, pero esta vez sí van a tener una orientación bien definida y no van a dejar espacios entre ellas. Y bueno, el tejido óseo en conjunto con otros tejidos como el cartilaginoso, el conjuntivo y el epitelial van a formar los huesos, y estos por su forma se van a clasificar en 7. Los huesos largos son elongados y cilíndricos con los extremos más anchos, como los huesos de los miembros. Los huesos planos son anchos y delgados y permiten la inserción de músculos y se encuentran protegiendo órganos como los huesos del cráneo. Los huesos irregulares tienen una forma bien definida como las vértebras y los huesos ilíacos. Los huesos cortos tienen el mismo grosor y anchura como los huesos del carpo y el tarso. Los huesos sesamoideos son pequeños y redondos y permiten el movimiento articular, como la rótula, y también podemos encontrarlos en el tarso y en el carpo. Los huesos neumáticos son como los senos paranasales por donde pasa aire, están irrigados y cubiertos de moco y van a calentar el aire que entra. Y los huesos diploes se componen de tejido esponjoso que está entre dos capas de hueso compacto, como los huesos planos. Para identificar las partes del hueso, a los extremos les vamos a llamar epífisis. La epífisis proximal está más cerca del tronco y la epífisis distal está más alejada. También a lo largo del hueso, que es donde se encuentra la cavidad medular, le vamos a llamar diáfisis, y entre la diáfisis y la epífisis se va a llamar metáfisis. Los huesos van a tener cartílago articular revistiendo todas las articulaciones para permitir un deslizamiento suave, reduciendo la fricción y amortiguando los impactos. Este cartílago es hialino y está formado por condrocitos. También en la epífisis hay una línea epifisiaria que solo se encuentra en los animales jóvenes en los huesos largos. Esta está conformada de cartílago hialino y crece para alargar el hueso. También en la epífisis, como ya había explicado antes, está el hueso esponjoso, que es en donde se encuentra la médula roja. La médula roja está formada por muchos vasos sanguíneos, o sea que está muy vascularizado, y los animales jóvenes solo tienen médula ósea roja, pero al ir creciendo se va a ir sustituyendo por médula ósea amarilla en la parte de la diáfisis. En la médula ósea roja es en donde se va a llevar a cabo la hematopoiesis. Los huesos también van a estar cubiertos por una membrana de tejido conjuntivo denso y regular con vasos sanguíneos y nervios que se llama periostio y es muy importante para la nutrición y regeneración del hueso. En la parte de la diáfisis, como podemos ver, está el hueso compacto
Como ya había explicado antes también, aquí las trabéculas no dejan espacios, están más compactas y esto le da más fuerza y dureza al hueso. Tienen conductos muy finos que se comunican entre sí y contienen nervios y vasos sanguíneos. Estos van a ser los canales de Havers. Más profundo está el endostio, que es una membrana de tejido conjuntivo que contiene osteoblastos. Luego vamos a encontrar la cavidad medular, que se encuentra en la diáfisis y contiene la médula ósea amarilla en los animales adultos. Y la médula ósea amarilla posee abundante tejido adiposo, no tiene actividad hematopoyética como la médula ósea roja, sin embargo es una reserva energética del organismo. Los huesos del esqueleto se van a unir por medio de articulaciones. Las articulaciones las podemos dividir por su estructura, por su función y por su forma. Si las dividimos por su estructura, están las articulaciones fibrosas, que están unidas por tejido fibroso, y estas son articulaciones fijas, como por ejemplo las suturas del cráneo. Las articulaciones sinoviales tienen la presencia de una cavidad y son articulaciones que permiten el movimiento libre, como por ejemplo las articulaciones interfalángicas o la articulación del fémur con la tibia. Estas articulaciones tienen elementos que son constantes, o sea que en todas las articulaciones sinoviales van a estar, o inconstantes, que no en todas van a estar. Los elementos constantes son la cápsula articular, el cartílago articular y la superficie articular. Y los inconstantes son los ligamentos que se pueden encontrar extracapsular o intracapsular, los discos y meniscos y el cartílago marginal. La cavidad de este tipo de articulación es muy importante porque evita el roce y así no se calienta ni se desgasta el hueso. Y las articulaciones cartilaginosas se unen por cartílago hialino. Son semimóviles, como por ejemplo la sínfisis del pubis o la sínfisis mandibular. Por otra parte, si los dividimos por su función, los dividimos en 6. La diartrosis es cuando hay una cavidad articular, que sería como la articulación sinovial, como por ejemplo la articulación atlanto-occipital, atlantoaxoidea, coxofemoral, escapulohumeral o la articulación del fémur con la tibia. La sinartrosis no tiene una cavidad articular, sería como las articulaciones fibrosas, como por ejemplo también las suturas del cráneo. Estas son articulaciones que no tienen movimiento. La sindesmosis, por otra parte, están unidos por tejido fibroso denso, como por ejemplo la articulación del sacro con el hueso coxal o del radio y el cúbito. La sincondrosis está unido por cartílago hialino, como por ejemplo las articulaciones de las esternebras. La sinostrosis ya se da en la vejez, es la unión de tejido conjuntivo y hueso. Y la sínfisis está unida por cartílago, fibrocartílago y tejido conjuntivo fibroso, como por ejemplo la sínfisis mandibular y la sínfisis del pubis. Y si las dividimos por su forma, está la articulación plana, por ejemplo en los arcos vertebrales, la condilar, por ejemplo en la rodilla, el gínglimo, por ejemplo en los menudillos, la articulación coclear, por ejemplo en el codo, la articulación deslizante, por ejemplo la rótula, la articulación trocoide, por ejemplo la atlantoaxoidea, la articulación en forma de silla de montar, por ejemplo en las falanges, la articulación esferoidal, por ejemplo la del hombro, y la articulación elipsoidal, por ejemplo la atlanto-occipital. Y pues bueno, ya el conjunto de los diferentes huesos va a formar el sistema esquelético, el cual vamos a dividir en esqueleto axial, que está compuesto por el cráneo, la columna vertebral, las costillas y el esternón, y el esqueleto apendicular, que son los huesos de los miembros, y también el esqueleto esplácnico, que son los huesos de algunas vísceras o órganos, como el hueso peniano y el hueso que le da soporte al corazón del bovino.
Entonces, comenzando por el esqueleto axial, el cráneo está conformado por huesos pares y huesos impares unidos por articulaciones fibrosas que carecen de movimiento. En el cráneo hay 4 tipos de suturas: la sutura serrata o dentada, que está en forma como de sierrita; la sutura escamosa, que tiene forma como de bisel; la sutura plana y la sutura foliata, que da la máxima estabilidad entre el hueso frontal y nasal. El cráneo está formado por huesos pares y huesos impares. Los huesos pares son los huesos parietales, los temporales, los frontales, los lagrimales, los cigomáticos, el nasal, los palatinos, pterigoides, concha nasal ventral y la mandíbula. Mientras que los impares son el hueso esfenoides, el occipital, el etmoides y el vomer. La columna vertebral se va a dividir en las vértebras cervicales, torácicas, lumbares, el hueso sacro y las coxigias, que sería la cola. El perro tiene 7 vértebras cervicales, que van a ser muy parecidas entre sí, a excepción del atlas y el axis, que el atlas no tiene cuerpo ni apófisis transversa, se caracteriza por sus alas laterales y se articula con el hueso occipital con una articulación tipo gínglimo. El axis tiene un diente o apófisis odontoides que se articula con el atlas con una articulación tipo trocoide que permite girar el cuello lateralmente. Y esta vértebra se va a caracterizar por su apófisis espinosa muy prolongada y ancha. Estas 2 vértebras son atípicas, las demás vértebras cervicales van a ser muy parecidas entre sí, pero la 7ª vértebra también es una vértebra típica por su apófisis espinosa más prolongada y sus procesos atípicos. Las vértebras torácicas se caracterizan por sus procesos transversos cortos y sus apófisis espinosas muy largas. En estas vértebras se van a articular las costillas en la apófisis mamilar. El perro tiene 11 vértebras torácicas y, como pueden ver, la apófisis espinosa de estas vértebras se dirige caudalmente. Las vértebras lumbares se caracterizan por sus procesos transversos más anchos, alargados y aplanados. Y como pueden ver, son convexas y se dirigen cranealmente en el perro. Además, sus procesos espinosos no son tan prolongados como por ejemplo en las vértebras torácicas. Y las vértebras lumbares permiten la inserción de los músculos abdominales. El hueso sacro en el perro son 3 vértebras fusionadas, por lo que en realidad no se le considera como una vértebra, sino como vértebras fijas o falsas. Además, este hueso sacro se articula con las alas del ilion. Las vértebras coxigias van a ir formando lo que es la cola. Estas vértebras se caracterizan porque van a ir perdiendo sus detalles óseos conforme van avanzando distalmente. Las costillas y el esternón, junto con las vértebras torácicas, forman el tórax. Hay 2 tipos de costillas. Las esternales se articulan directamente con el esternón, mientras que las asternales se articulan indirectamente con el esternón por medio de cartílago hialino. El perro tiene 9 costillas esternales y 4 asternales. Las costillas son huesos planos caudalmente y semicilíndricos cranealmente. Se articulan con las vértebras de la parte de la cabeza y el cuello de la costilla, mientras que el esternón del perro es muy cartilaginoso y está compuesto de la parte craneal por el manubrio, luego el cuerpo, y de la parte caudal por el apéndice sifoides, y tiene 8 esternebras, que son las que se van a articular con las costillas esternales. El esqueleto apendicular son los miembros torácicos y los miembros pelvianos. En los miembros torácicos, comenzando por la parte proximal, está la escápula. La escápula tiene una espina y en el perro esta espina es prominente y se extiende hasta la cavidad glenoidea. El acromion de su espina también es prominente y está pronunciado, a diferencia, por ejemplo, del cerdo.
Avanzando distalmente está el húmero. La cabeza del húmero del perro es muy redonda a diferencia de otras especies y el tubérculo mayor es poco pronunciado y no se divide a diferencia por ejemplo del bovino. También tiene una fosa olecronoidea. El radio y el cúbito en otras especies está fusionado, sin embargo en el perro son dos huesos distintos. El espacio que hay entre ellos se llama espacio interóseo y es muy amplio. En la parte proximal del cúbito hay un proceso que se llama proceso olecronoideo y en la parte distal su apófisis estiloides es muy puntiaguda. Ambos huesos, el radio y el cúbito, son delgados. En el carpo del perro, los huesos carpo radial y carpo intermedio se fusionan y entonces este hueso se va a llamar intermedio radial. Los perros tienen 5 huesos metacarpianos que se articulan con el carpo y con las falanges. Se enumeran del 1 al 5 de medial a lateral. El primer hueso metacarpiano es pequeño y del segundo al quinto son los principales. Como tiene 5 huesos metacarpianos, el perro va a tener 5 dedos. Y estos dedos del segundo al quinto van a tener 3 falanges, la falange proximal, medial y distal. Pero el primer dedo solo va a tener dos falanges, la falange proximal y la falange distal. Comenzando por la parte más proximal del miembro pelviano está el hueso coxal, con una cresta ilíaca convexa y con bordes rugosos. Las incisuras isquiáticas no son muy profundas. Su tuberosidad coxal es en forma de cresta y también tiene una tuberosidad isquiática. La espina isquiática también va a estar poco pronunciada y esta es la incisura del acetábulo, que es el lugar en donde se va a articular con el fémur. Este es el fémur del perro y a diferencia de, por ejemplo, el bovino, el trocante mayor no va a sobresalir de la cabeza. De todos los huesos largos, el fémur es el hueso más fuerte y se articula con la rótula y con la tibia distalmente. Avanzando más distalmente está la tibia y el peroné. Algunos animales tienen la tibia y el peroné fusionados, pero los perros, al igual que los cerdos, tienen estos dos huesos completos y no están fusionados. El peroné es más delgado que la tibia. El perro tiene 7 huesos tarsianos y los más evidentes son el calcáneo y el astrágalo. Sin embargo, en esta foto solo podemos apreciar el primer hueso tarsiano, el segundo hueso tarsiano, el tercer hueso tarsiano, el cuarto hueso tarsiano y el hueso central del tarso. Al igual que en los huesos metacarpianos del miembro torácico, el perro va a tener 5 huesos metatarsianos, solo que estos van a ser más alargados. Y también sus 5 dedos van a tener 3 falanges, a excepción del primero, que solo va a tener falange proximal y falange distal. Y pues bueno, eso fue todo. Muchas gracias por su atención y espero que tengan un lindo día.